¡Hola! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que quería hablaros de mis lecturas, o las lecturas que he hecho durante el mes de octubre y principios de noviembre, que sobre todo he estado leyendo mujeres por el Leo Autoras Octubre. Es una propuesta de la que ya os he hablado en más de una ocasión, que me encanta, que desde que empezó siempre intento implicarme en ella porque me parece muy importante. Hay que leer mujeres y hay que darle visibilidad porque realmente tenemos menos que los hombres. Y aunque yo normalmente siempre lea mujeres, pues este mes me gusta dedicárselo prácticamente de manera íntegra a las mujeres. Unas cuantas mujeres que he leído este mes, que además han sido todo lecturas maravillosas, increíbles y que me han sorprendido muchísimo y que, no sé, se han convertido en autoras de las que quiero seguir leyendo muchísimos libros. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a hablar de ellas. La primera no voy a decir mucho, pero es Virginia Woolf con La señora Dalloway. No es una autora que descubrí en octubre, que ya había leído varios libros de ella, pero sí que este libro supuso para mí un cambio de chip, un cambio de... Antes no sabía muy bien qué pensar de ella y ahora ya soy una persona ultra mega fan de Virginia Woolf y no hay vuelta atrás. Un libro que me ha gustado muchísimo, que es cierto que no es para todos los gustos, pero conmigo ha conectado de manera espectacular. Y nada, no voy a decir nada más porque ya tenéis una reseña en el canal que os voy a dejar en la i para que veáis. Otro libro que leí en octubre fue este Papaito Piernas Largas o Papá Piernas Largas o Daddy Long Legs, como lo leí yo en inglés, de Ian Webster. Es un libro que me ha sorprendido tantísimo, o sea, me ha gustado muchísimo. Y es una novela epistolar que ya sabéis que es un tipo de libro que me encantan las novelas epistolares con cartas o de diarios. Ese tipo de estructura me gusta muchísimo, me parece que se hace siempre muy ameno y muy entretenido de leer. Y bueno, ya veis, esta edición es que es preciosa, tenía que enseñároslas porque es que la compré, es amor a primera vista fue. Eso sí, la tenéis en español y de hecho hace poquito que la reeditaron, o sea que no tenéis ningún problema en encontrarla en español. La protagonista es una joven huérfana que un día va a recibir la misteriosa ayuda de un benefactor que decide pagarle los estudios universitarios con la única condición de que todos los meses le mande una carta contándole pues cómo avanza sus estudios y cómo le va la vida. Entonces, bueno, básicamente el libro son todas esas cartas que le manda a ese misterioso benefactor. Y realmente son cartas divertidas, enternecedoras, que ves a la protagonista crecer porque sí que pasan los años, ves desde que empieza a estudiar hasta que termina. Ves como al principio viene de un orfanato, que prácticamente no tiene educación, y ves que es una persona que está tan falta de cariño y que siendo tan expresiva y tan alegre y tan optimista necesita eso, no sé, el cariño de la gente que poco a poco va recibiendo, que es una maravilla de libro, súper enternecedor. Me sorprendió muchísimo porque también me pareció que tenía puntos feministas y de hecho luego investigando un poquito sobre la autora, sí que es una mujer que su madre y su abuela lucharon por los derechos de las mujeres, fueron sufragistas. Y en fin, tuvo una historia bastante particular y peculiar que hace que, no sé, que sienta mucha curiosidad por esta autora y quiera leer más libros de ella. Una lectura como muy ligera, muy liviana, muy entretenida. A mí me recordó bastante a Ana de las Tejas Verdes, o sea que si os gustan Ana de las Tejas Verdes, este libro os va a gustar fijo. Vale, Ana está a otro nivel para mí, a mí me gusta más Ana, pero es muy del estilo. Os digo, es de estos libros que te dejan como con el corazón así blandito, como dulce todo, pero sin ser ñoño para nada, porque el personaje principal es súper carismático, es divertido, tiene también calentones y se enfada y es muy realista y muy creíble. Y en fin, es que el libro es ella, es básicamente ella, así que hay un poquito de romance, hay amistad, hay un poco de todo y bueno, sí que es cierto que el final es bastante previsible, pero a mí no me importó lo más mínimo, yo lo disfruté de cada una de las cartas, me reí muchísimo con ella y tiene algo que sé que os va a gustar, como me gustó a mí, y es que habla muchísimo de libros. La protagonista va descubriendo libros y va hablando de, no sé, de cómo descubre a Jane Austen, a Dickens, a todo tipo de clásicos victorianos y bueno, y de todo tipo, y cómo los va amando, lógicamente. Es un libro, ya os digo, que os recomiendo muchísimo a niños, a mayores, a todo el mundo. Un libro de estos que en fin, yo creo que voy a releer muchas veces porque me hizo feliz, básicamente. Vale, en el polo opuesto, no es que me haya hecho miserable, pero parecía el objetivo de la autora. Tenemos a Shirley Jackson, que me leí este mes, por Halloween, una novela y uno de sus relatos. La novela fue La maldición de Hill House, que ya os he hablado un poquito en el último vídeo que hice, y el otro, El relato de la lotería. Los dos me gustaron mucho y tengo que decir que quizá el que más me ha impactado ha sido la lotería, lo cual es sorprendente porque es un relato de 10 páginas o cosas así, 10-12 páginas.
Sobre La maldición de Hill House, que ahora está en boca de todos por la serie de televisión, la novela me gustó bastante. Quizá, en fin, no me gustó tanto como siempre hemos vivido en el castillo, pero sí que tiene el mismo tono, esa misma atmósfera agobiante y esa protagonista súper peculiar. La historia sigue a varios personajes a los que atrae un doctor para investigar los sucesos paranormales que suceden en una casa encantada. Bien, estos personajes son muy variopintos, son dos mujeres y un hombre que es uno de los descendientes de la casa, y ya os digo, el doctor, y luego aparece algún secundario más, pero bueno, los principales son estos 4 personajes y especialmente una de las mujeres, que es una mujer, vamos a decir, peculiar, con muchos problemas mentales y que vamos a ver cómo le afecta terriblemente la estancia en la casa y cómo poco a poco va fusionándose con todo lo que ocurre en la casa. Lo interesante del libro para mí es precisamente esa evolución que tiene la protagonista y cómo la casa la atrapa por completo. Sí que hay momentos en los que vemos como situaciones fantasmales o paranormales, pero nunca sabes si son cosas que ocurren realmente en la cabeza de los protagonistas, aunque da a entender que no, pero bueno, o realmente está sucediendo. Y eso me encanta cómo Shirley Jackson juega con el lector en todo momento, cómo lo engaña. Y bueno, es que la protagonista, ya os digo que a mí me puso los pelos de puntas y al final no sabía qué iba a pasar con ella, qué le iba a ocurrir o qué iba a hacer ella. Eso me gustó mucho porque le di muchísimas vueltas, me creé en mi cabeza como muchas teorías de lo que podía pasar y lógicamente luego no acerté con nada, pero bueno, no pasa nada, eso es lo que me pasa a mí siempre. Es un libro que es perfecto para Halloween o para momentos así oscuros, tenebrosos, de noche con la mantita, es ideal. No da miedo, porque realmente no da miedo, pero sí que te pone como un poco nerviosillo a veces. Es como que logra muy bien sacarte eso, esa inquietud, que es genial la atmósfera que recrea esta mujer, de verdad. Y bueno, y luego por otra parte la lotería, no puedo decir gran cosa porque ya os digo que es un relato cortísimo, pero merece muchísimo la pena. Leí con mi aquelarre, con Elena, Carol y Sonema, nos quedamos bastante impactadas, a unas nos impactó más que a otras, pero bueno, yo creo que todas tuvimos esa sensación de ya se ha acabado, es solo esto y luego lo que viene detrás es lo impactante, ¿no? Es el pozo que te deja y cómo le vas dando vueltas a toda la situación, cómo, no sé, es una reflexión sobre el ser humano y sobre el inmovilismo y sobre, no sé, esta sociedad nuestra que parece que da igual lo que le pase, que es inamovible. Es una historia bastante escalofriante y terrorífica, genial contada. Yo desde la primera página es que me estaban sudando las manos ya, me estaba poniendo muy nerviosa porque era como, aquí va a pasar algo terrible y no sé, está pasando algo muy chungo aquí, pero no acabas de saber el qué. Os lo recomiendo mucho, se leen en nada, en 10 minutos, a mí me dejó planchada. Otro relato que leí para Halloween fue El papel amarillo de Charlotte Perkins Gilman. No sé si se dice así. Creo que está ilustrado por María Picasso y Piquer y me gustó mucho la edición. Hay otra edición también, no sé si es de Nórdica, que también es muy chula, pero bueno, esta edición es que merece mucho la pena, ¿eh? Es muy muy bonita. Este es el libro que me regaló mi hermana por el All Hallows Read, que os quedasteis todos como con la curiosidad, pues este fue el relato que me regaló y bueno, no podía haber acertado más. Es un libro al que le di 5 estrellazas. Ya veis que es muy corto, no sé si tiene 50 páginas o 60 o algo así. Es un relato que, ya os digo, a mí me impactó mucho, 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 y así como la lotería consiguió ponerme nerviosa, este libro hizo algo parecido, o sea, consiguió angustiarme. No ponerme nerviosa en plan de qué va a pasar aquí, sino angustiarme por lo que estaba pasando a la protagonista. Aquí la historia nos habla de esta mujer que tiene una depresión de caballo tremenda a la que todo el mundo ignora. Este relato básicamente vemos unos días, unos meses, no sé si son 3 meses o 2 meses, que pasa nuestra protagonista junto a su marido en una casa durante este tiempo que van a pasar mientras están arreglando su hogar realmente, y está allí simplemente encerrada casi todo el tiempo en una habitación, apenas le dejan hacer nada. Para superar su depresión le dicen que lo que necesita es descansar, la inactividad total, no ve a nadie, su marido, como es doctor, está todo el día fuera de casa, y es ver cómo ella se va sumiendo cada vez más en las tinieblas de esa depresión y esa angustia e incluso esa paranoia. Es un libro muy fuerte, o sea, sin ser escabroso ni ser, no sé, a mí me impactó. Realmente me impactó. Es un relato muy cortito,
pero que llega muchísimo. Por encima, cuando lees un poco sobre la autora y ves que ella pasó por una situación similar, sufrió de depresión toda su vida, en aquella época así era como trataban la depresión, ignorando y diciéndole a las mujeres en particular que para superarla lo que tenían que hacer es dedicarse a su hogar y no hacer nada intelectualmente porque eso las iba a hundir más. Pues, en fin, todavía me impactó mucho más. También está muy bien porque hace una pequeña introducción y nos habla de, pues eso, de la experiencia de la autora y de lo que supuso esta novela, porque realmente esta novelita corta pues tuvo mucha repercusión en su época, que es principios del siglo XX, creo recordar, finales del XIX, principios del XX. Y bueno, es lo que os digo, no quiero contar mucho porque es un relato muy corto, pero si tenéis la oportunidad, de verdad, leerlo porque deja muchísimo pozo, hay como una reflexión muy importante en todo lo que cuenta y además, no sé, está muy bien escrito. A mí me gustó muchísimo, desde la primera página me atrapó. Tiene una voz como muy verídica, muy real, que te la crees mucho, se nota muchísimo que estaba basado pues, en la experiencia de la autora. Y bueno, es un libro precioso. No sé, es que me gustó muchísimo, no sé qué más deciros, que lo leáis. Y ya por último, en este vídeo eterno vamos a hablar de Emilia Pardo Bazán y Los Pazos de Ulloa. Es un libro que he acabado el otro día. Podría dedicarle un vídeo entero porque realmente me ha gustado también un montón. Me estoy haciendo muy fan de Emilia Pardo Bazán. Este es el segundo libro que leo de ella. El año pasado había leído La Tribuna y me había gustado muchísimo. Y creo que Los Pazos de Ulloa me ha gustado incluso más. Es cierto que es como la novela más representativa de Pardo Bazán y entiendo por qué. Es un libro que nos lleva a la zona rural de Galicia en una época pues, en la que la aristocracia estaba empezando ya a caer o a comenzar su detrimento, ¿no? Y todo ese poderío que tenían empiezan a perderlo. Y al mismo tiempo hace esa contraposición con las zonas de industrialización y la ciudad que empieza a crecer y esa pequeña burguesía también empieza a crecer de manera muy... Nos está mostrando también esas clases sociales tan hipócritas. Está centrada principalmente en esa zona rural y particularmente en Los Pazos de Ulloa, lógicamente. Nos la cuentan a través de Julián, que es un personaje que, bueno, es un párroco, un capellán que llega a Los Pazos, es muy joven y llega a Los Pazos allí pues, para poner un poco de orden en aquel lugar alejado de la mano de Dios. Y vamos poco a poco adentrándonos en ese sitio tan oscuro y como en el que todo está sucio y esconde muchos secretos. A mí me recordó al principio un poco a Cumbres Borrascosas, y no es broma, porque tiene esa ambientación, no sé, angustiosa y extraña, y ves que se esconden muchas cosas y es todo como sórdido. Sórdido es la palabra. Y por encima Julián, que es como súper inocente, que lo ves que llega ahí y dices, Dios, es que te van a dar en el cielo y en la boca porque vas mal, vas mal. Desde Julián vemos al señorito, que es el dueño de Los Pazos, y ya os digo, es este personaje déspota, violento, que lo ves que está muy aferrado al pasado, es ignorante. Nos habla precisamente de eso, de esta aristocracia súper ignorante que no es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, que por encima tiene a sus criados como si fueran esclavos prácticamente. Vamos a ver cómo Julián se integra dentro de este núcleo tan bizarro y siniestro. Hay un niño por ahí, hay un secreto oscuro que vamos a ir descubriendo poquito a poco. Y cómo Julián intenta sacar a Los Pazos de la oscuridad, intenta que el señorito... No recuerdo cómo se llama y por eso lo llamo el señorito, pero Don Pedro, ¿vale? Don Pedro. Intenta que Don Pedro salga, pues eso, de esa oscuridad y se case y sea una persona respetable, y cómo, bueno, pues todo aquello va cada vez volviéndose más oscuro, más terrible. Un libro que me ha gustado muchísimo por sus personajes, que es algo que yo agradezco un montón. Ya sabéis que cuando los personajes me gustan me implico mucho más, y en este caso me han gustado muchísimo los personajes, los buenos y los malos, me han parecido interesantísimos todos. Creo que tiene una crítica importantísima de lo que es dentro de la figura de la mujer, cómo aparecen estas primas, de lo que pueden hacer es buscar marido y están desesperadas por encontrarse su novio y no hacen nada, realmente es lo único que pueden hacer dentro de su núcleo familiar. Y esta criada, que la pobre se ve totalmente cercada por su padre y por Don Pedro, que no tiene absolutamente ninguna capacidad de decisión para salir de ahí, que sufre violencia de género, que en fin, es muy fuerte toda esa parte feminista que nos está metiendo aquí Pardo Bazán.
Y cuando piensas que este es un libro del 19, pues ves que lo adelantada que está Pardo Bazán para su época. Es un libro que creo que se lee muy bien, que a mí al menos me enganchó. Igual las primeras 50, 60, 70 páginas cuestan un poquito más. Bueno, a mí no me costaron, pero entiendo que tarda un poco en entrar. Pero luego es que me atrapó totalmente, es ya de mis clásicos españoles preferidos y luego tiene esa manera impresionante que tenía la Bazán de escribir, que es una cosa que hay que leerla porque escribe de maravilla, o sea, no solo por esa manera de controlar el lenguaje, nuestro lenguaje, sino porque introduce muy bien la manera coloquial que tenía de hablar la gente, por lo que fue muy criticada, por cierto. Bueno, me encantó, es que este libro me encantó y que también, que os leáis todos los libros que os recomiendo hoy, leéroslos, por favor. Y nada, voy a dejarlo aquí porque se me va a apagar la cámara del tiempo que llevo ya grabando, no sé cómo voy a editar esto, siento si queda larguísimo. Y os comento que pronto tendréis otro vídeo porque quiero grabar ahora uno más para que salga prontito y no tengáis que esperar tanto. Y nada, y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por los coffees que me estáis regalando a través de la aplicación de Ko-fi. Y nada, eso, que nos vemos pronto, que comentarme si habéis leído estos libros, si os han gustado y eso, hablamos en los comentarios. Adiós.